Hoy vamos a seguirle la pista a algo que todos generamos, pero en lo que casi nunca pensamos. Nuestra información sanitaria. ¿Qué pasa con una historia clínica, una radiografía o los resultados de un análisis una vez que, bueno, que ya no se necesitan? Damos por hecho que desaparecen y ya está, pero la realidad es un laberinto de leyes, de riesgos y de decisiones complejas. Vamos a meternos de lleno en el ciclo final de nuestros datos más íntimos. Pues para este análisis tenemos una colección de guías y artículos de una empresa española que se dedica precisamente a esto, a la destrucción confidencial de datos, y tienen un foco muy puesto en el sector de la salud. La misión es entender qué están obligados a hacer hospitales, clínicas, incluso farmacias, para proteger nuestra privacidad hasta el último momento, y por qué ese último paso es quizá el más crítico de todos. Vale, pues empecemos por el principio. A ver, intuitivamente yo sé que mis datos médicos son más sensibles que, no sé, mi dirección postal, pero las fuentes que hemos revisado lo dejan clarísimo, están en una categoría completamente diferente. Así es. La normativa clasifica la información personal por niveles y los datos de salud están en el nivel más alto de protección. No es lo mismo tu nombre o tu DNI, que serían un nivel básico, que tu historial médico, una baja laboral o tus hábitos de vida. Esta información dibuja un mapa de lo más personal de un individuo y por eso está blindada por la ley. Y el riesgo si esa información se filtra no es solo que alguien se entere de algo privado, ¿verdad? Me imagino que el peligro va mucho más allá. Mucho más allá. Las fuentes alertan de un problema que va en aumento y que, la verdad, suena a ciencia ficción: el robo de identidad médica. Con tus datos, alguien podría no solo intentar conseguir recetas o medicamentos en tu nombre. El peligro que señalan las fuentes es aún más profundo. ¿A qué te refieres? Pues imagina que esa persona, usando tu identidad, genera información médica falsa que acaba en tu historial clínico real. Llegas a urgencias inconsciente un día y en tu ficha pone que eres alérgico a la penicilina cuando no lo eres. O al revés. El robo de identidad médica puede ser literalmente una amenaza para tu vida y, por supuesto, destroza lo más importante en la sanidad: la confianza. Entendido. Las consecuencias son gravísimas. Por eso la destrucción tiene que ser tan segura. Y cuando pienso en destruir documentos, a mí me viene a la cabeza una trituradora de oficina. Pero por lo que veo en las fuentes, el concepto es, vamos, increíblemente más amplio. No hablamos solo de papeles. Para nada. El papel es solo la punta del iceberg. Obviamente incluye las historias clínicas, los resultados de análisis, los informes, pero también toda la documentación administrativa, la de gestión del centro. Y luego está todo el mundo digital. Claro, los discos duros, los pendrives, los CDs. Exacto. Y aquí las fuentes son muy insistentes en un punto: arrastrar un archivo a la papelera del ordenador no sirve de nada. Un borrado digital simple es fácilmente reversible. La única garantía es la destrucción física del dispositivo. Así que sí, a veces la solución más efectiva es literalmente sacar el martillo, o mejor dicho, una trituradora industrial que lo convierta en confeti metálico. O sea que el adiós a mis datos puede ser bastante contundente. Pero lo que de verdad me ha sorprendido de las fuentes es hasta dónde llega esta obligación. No hablamos solo de soportes de información. Hablamos de ropa, uniformes, batas, pijamas. ¿En serio? Y aquí es donde las fuentes nos sacan del mundo digital y nos meten en el de la seguridad física. Siempre pensamos en hackers y en virus, pero el riesgo puede ser tan simple y tangible como una bata con el logo del hospital en el contenedor equivocado. Alguien la coge, se la pone y de repente puede tener acceso a zonas restringidas, a archivos o simplemente generar una confianza que no le corresponde. La seguridad de los datos, en el fondo, también es seguridad física. Visto así, tiene todo el sentido. Una tarjeta de identificación tirada a la basura es una puerta abierta. Por eso las fuentes hablan de la necesidad de crear una cultura de seguridad en toda la organización sanitaria. No es una tarea de un departamento, sino una responsabilidad de todo el personal, desde recepción hasta cirugía, y que se aplica tanto en el hospital como en casa, ahora con el teletrabajo, que es otro punto de vulnerabilidad que se menciona. De acuerdo. Queda claro el qué y el por qué. Hay que destruir de todo, desde un USB hasta un pijama, pero lógicamente no puedes destruir la historia de un paciente al día siguiente de darle el alta. Me imagino que hay que guardarlo un tiempo por si acaso.
¿Existe una fecha de caducidad legal para nuestros datos médicos? Es una de las preguntas clave del sector. Y la respuesta es complicada. Hay una ley estatal, la Ley 41/2002, que actúa como un mínimo para toda España. Obliga a conservar la documentación clínica durante, al menos, 5 años. 5 años desde el último contacto con el paciente. Mínimo. Eso significa que puede ser más tiempo. Mucho más. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la competencia final es de las comunidades autónomas, y las diferencias son enormes. Las fuentes nos dan 2 ejemplos que son de vértigo. En Navarra, el plazo es de 15 años, y en Cataluña, de 20. 20 años. Es casi una vida. Un historial clínico puede estar guardado legalmente durante 2 décadas, antes de que se pueda plantear su destrucción. Y una vez que llega ese día, ¿cómo se hace? ¿Se meten las cajas en una furgoneta y listo? Ni de lejos. El proceso, que técnicamente se llama expurgo de documentos médicos, es un protocolo de alta seguridad. Las empresas especializadas no usan cajas de cartón, utilizan contenedores especiales, sellados, precintados y numerados. El transporte lo realiza personal identificado en vehículos con seguimiento por GPS para saber dónde está esa información en cada segundo. Es como el transporte de un objeto de valor. Porque lo es. Una vez en la planta de destrucción, las fuentes indican que el material se destruye en menos de 24 horas. Y el paso final, que es fundamental para el hospital o la clínica, es la emisión de un certificado de destrucción confidencial. Ese papel es la prueba legal de que han cumplido con la ley. Es su salvavidas ante una inspección. Vale, entonces el proceso estándar es increíblemente riguroso. Pero no todos los documentos son iguales. Estaba mirando las notas sobre las radiografías, que parece que son un mundo aparte. Es que tienen un doble problema. Por un lado, contienen datos personales evidentes. Por otro, son un residuo contaminante. No puedes tirarlas a la basura sin más. Porque contaminan. Por las sales de plata que contienen, concretamente haluro de plata, que es lo que permite capturar la imagen. Su tratamiento correcto es un ejemplo de economía circular fascinante. Primero, se someten a un proceso químico para recuperar esa plata, que es un recurso valioso, y se reutiliza. Y solo después el plástico de la base se recicla. Es un proceso que protege la privacidad y el medio ambiente al mismo tiempo. Eso es muy interesante. Y siguiendo con los casos especiales, las fuentes hacen una distinción muy seria con los datos de salud mental, porque necesitan un tratamiento aparte. No basta con la destrucción normal. La sensibilidad de esa información es extrema. Su filtración puede llevar a una discriminación brutal y causar un daño emocional devastador. Por eso, la destrucción no solo tiene que ser segura, tiene que ser absolutamente irreversible. Las fuentes hablan de usar niveles de trituración de alta seguridad, como el nivel P4, que convierte el papel en partículas minúsculas, prácticamente polvo, imposible de reconstruir. Es un nivel de protección extra para una vulnerabilidad extra. Tiene lógica. Y hay otra situación que sinceramente nunca se me habría ocurrido. ¿Qué pasa con mis informes si mi médico de toda la vida fallece? Es una situación más común de lo que parece. La respuesta depende. Si los pacientes eran atendidos exclusivamente por ese médico en su consulta privada, la responsabilidad de custodiar y gestionar esos datos pasa a sus herederos. ¿A su familia? Vaya responsabilidad legal y económica les cae encima. Desde luego. En cambio, si el médico trabajaba en una clínica y compartía a los pacientes con el centro, es la clínica la que asume la custodia total. Pero todo esto, todos estos protocolos de destrucción tan estrictos, nos llevan a una pregunta final casi filosófica. Te sigo. Todo este esfuerzo está enfocado en destruir. Pero, al oírlo de los 20 años en Cataluña, es imposible no pensar en toda la información que se acumula. ¿Estamos seguros de que destruir es siempre la mejor opción? ¿No estamos quemando conocimiento? Y ese es el gran dilema ético que plantean las fuentes. Por un lado, tenemos el derecho fundamental a la privacidad del paciente. Por otro, las necesidades de la investigación médica. Un historial destruido es información que se pierde para siempre. Información que podría ser oro para entender enfermedades crónicas, para la investigación genética. ¿Y no hay un término medio? ¿Algo como borrar mi nombre y usar los datos? Esa es la vía que se explora, la anonimización. La idea es despojar a los datos de cualquier cosa que pueda identificar al individuo, para usarlos en investigación. ¿Suena perfecto? Pero las fuentes también advierten de su enorme dificultad y del riesgo de reidentificación.
En un mundo lleno de datos, a veces cruzando 2 o 3 bases de datos anónimas, se puede volver a poner nombre y apellidos a un historial. Es un debate muy complejo. Entonces, a ver si lo he entendido bien. El viaje de un historial médico es mucho más largo y complicado de lo que cualquiera podría imaginar. No se trata de tirar papeles o formatear un disco. Es un proceso cargado de responsabilidad legal, técnica y ética que va desde un gran hospital hasta la farmacia de la esquina y que implica protegerlo todo, hasta un uniforme. La idea principal que se extrae de todo el material es esa. La protección de la privacidad del paciente es una obligación que no tiene fin. No acaba cuando se le da el alta, sino que se extiende hasta la eliminación final, segura y certificada de toda su información. Podríamos decir que es el último acto de cuidado en la relación sanitaria. Y esto nos deja con una reflexión para el futuro. Todas las fuentes se centran en la destrucción, como la mejor herramienta para garantizar la privacidad cuando los datos ya no son necesarios. Pero en esta era de inteligencia artificial y Big Data, donde los datos son el combustible para los avances, la pregunta es inevitable. ¿Es la destrucción total el único camino posible? Podríamos empezar a diseñar sistemas que aprovechen el inmenso valor de los datos históricos para el bien de todos, garantizando al mismo tiempo una privacidad absoluta e inquebrantable para cada persona.